Gloria al Señor. En esta noche vamos a hablar del hambre. Y es por eso que yo preguntaba, porque sabe que la escasez de pan, la escasez de alimento, tiende al ser humano a llevarlo a lugares incorrectos, a lugares donde el enemigo se aprovecha. Yo, hermanos, México se maneja el kilo, pero nosotros inclusive hoy me hizo recordar la historia. En mi casa, mi esposa cocinó algo que me identificó. Inclusive mi mamá se identificó con lo que nosotros pasamos. Mi mamá igual era una madre soltera y llegaba a extremo que en una semana lográbamos conseguir una libra de maíz. Una libra de maíz equivale a menos de la mitad de un kilo, porque un kilo tiene 2.44 de libras. Entonces, una libra de maíz es haga de cuenta, usted que conoce el kilo. Entonces, llegábamos, corríamos, lo cocinábamos, hermanos, cocinábamos el maíz, los que conocen ese asunto, y lo molíamos en ese mismo molinito, no sé cómo le llaman en México. Es un molino que se le da vuelta a la manilleta, ¿no? Y para que rindieran esas tortillas, hermanos, le mezclábamos hasta balas, digo yo. Se le mezclaba de todo. Entonces, habían noches, habían días que nos acostábamos sin comer. Yo vivía esa historia, hermanos. No me la han contado. Entonces, y eso tiende a llevarlo a uno a extremos. Y de eso es lo que queremos hablar en esta noche. Vamos al libro de Juan 6:35. Juan 6:35. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice su palabra, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria al Señor. Ahora vámonos a Génesis 12. Yo quisiera hablar en esta noche del Padre, del Hijo y del Nieto. Y yo le llamo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo quisiera hablar de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jacob se extendió un poquito más y es por eso que yo le pongo ahí como el Espíritu Santo. Pero eso vamos a estar hablando en esta noche. Aleluya. Glorifique a Dios, hermano. La intención es que nosotros salgamos de este lugar edificados, con una nueva perspectiva. Génesis 12. Vamos a leer un poquito del 4. Yo quisiera, para entrar en este detalle, quisiera hacerle un corto resumen del personaje de Abraham. Abraham fue llamado de Ur, de un lugar lejísimo, hermano. Si usted ve el mapa, y Abraham fue llamado por Dios a un lugar donde él lo iba a expandir, lo iba a prosperar, lo iba a hacer crecer, una promesa tremenda. Y Abraham sale de Ur rumbo a Canaán. Él no tenía ni idea dónde quedaba Canaán. Pero lo primero que hace Abraham, hermano, llegando allá en ese territorio es edificó un altar a Dios. Y ahí dice su palabra que adoró a Dios. Leamos Génesis 12:4. Dice su palabra, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí
un altar a Jehová, quien había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí camino yendo hacia el Negev. Negev o Negev. Negev. Gloria al Señor. Y usted dirá, este hermano, ¿qué va a decir? Hermano, vamos a estar aprendiendo. Yo quisiera que usted vaya captando, y si usted tiene algo que Dios le revele, levante su mano y si puede aportar, vamos a aprender todos juntos. ¿Qué les parece? Porque después de todo esto sucede que empieza el hambre, hermanos. Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. El hambre en el cual aquí nos habla es un simbolismo, es una tipología de problemas, porque no hay cosa más seria. Si usted no ha pasado hambre, no hay cosa más seria que el tener hambre. Porque nosotros podemos pasar una situación en la que tenemos hambre, pero tenemos la conciencia y la esperanza que llegando a tal punto comeremos y nos saciaremos. Pero cuando hay hambre, en realidad que usted no tiene esperanza ni qué va a comer mañana ni qué va a comer pasado. Y máximo si tiene hijos, si tiene bebés, si tiene familia, entra una desesperación tremenda. Yo lo experimenté, vi a mi mamá llorando en muchas ocasiones, cortando ramas y cortando lo que había, hermanos. Y se comía de lo que había, hermanos. Y es una desesperación. Entonces, dice su palabra, que Abraham se encontraba en una situación donde había hambre. ¿Y a dónde descendió Abraham? Y mire lo que empieza a acontecer cuando llega a Egipto. Lo primero que empieza a hacer Abraham se dice mentir, pero en realidad, la persona de su esposa era prácticamente su familia, era su hermana. Entonces, pero en sí era su esposa, pero la primera cosa que se hace empieza a mentir, si se puede ver desde ese punto de vista. Entonces, cuando Abraham desciende a ese lugar es por falta de hambre donde estaba, pero él ya había edificado casa, él ya había edificado altar al Señor. Él ya se encontraba en la tierra que Dios le había prometido. Mas, sin embargo, el hambre lo hizo ir a Egipto. Egipto, hermanos, nosotros lo podemos comparar o lo podemos referir como el mundo. Porque en Egipto está el faraón, que simboliza el diablo, Satanás, quien gobierna En Egipto casi que no hay nada bueno, pero Dios en su misericordia, como decían los hermanos, en su amor y en su grande misericordia, aún ahí tiene misericordia de sus hijos. Pero Abraham representa el padre, y la Biblia habla de Abraham como el padre. Si usted lee de Génesis en adelante, empieza a referirse a Abraham como el padre. Y Dios nos quiere enseñar en esta noche varios detalles acerca de eso. Dice la palabra del Señor. Váyase al verso 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También
la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Una de las cosas que a nosotros los hombres nos puede suceder es que llegue a nuestra casa una escasez de pan. Y no de pan físico, sino de pan espiritual. Y que por causa de nosotros los hombres, nuestra esposa sea llevada a Faraón. Nuestros hijos sean llevados a Faraón. Dios nos está alertando. No sé si usted captó la predicación del domingo, pero el domingo hubo un énfasis en que nuestros hijos no servirán a este mundo. Pero es necesario que nosotros como cabezas de hogar, como sacerdotes que Dios nos ha hecho, podamos comprender que nuestra casa tiene que estar llena de pan. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Si Jesús nos falta, tendremos hambre. Tendremos hambre y será peligroso descender a ese lugar. Pero lo importante de esto, váyase al capítulo 13. Mire, acontece que yo quisiera saltarme un poquito por el tiempo, no nos alcanzaría, pero acontece un montón de cosas. Yo creo que usted ya ha leído esta parte, ya hemos escuchado acerca de esto, de lo que acontece después que Abraham va a Egipto con su esposa y le dice a Faraón que es su hermana por miedo de que no le hagan nada. Pero acontece un montón de cosas, pero después de eso, en el capítulo 13 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había allí hecho antes. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Mire lo maravilloso que este hombre va a Egipto, pero reconoce que necesita volver al lugar donde había hecho el altar de antes. Y dice su palabra que allí invoca el nombre de Jehová. Dios en su misericordia y en su gran amor tuvo compasión de nosotros, que un día nosotros habíamos descendido a ese lugar. Pero en su grande misericordia nos alcanzó. Ahora quiero que me acompañe en Génesis 26. El que ya se está durmiendo me avisa, porque había un hermano por acá el otro día y yo hablaba con él y yo le decía, es que cuando yo estoy allá enfrente usted se duerme rápido. Sí, soy bueno para dormir a la gente, pero usted no se va a dormir ahora porque se puede caer, dice Bairo. Aleluya. Génesis 26. Dice su palabra. Mire qué tremendo, hermano. Yo cuando estaba viendo este pasaje de la Biblia, nunca había entendido de esta forma en la que el Señor me mostró su palabra. Abraham tuvo hambre, desciende a Egipto. Isaac, llega el hambre, desciende a Egipto. Y no solo eso, dice lo mismo que dijo Abraham. Es mi hermana por miedo, hermano. Es tremendo.
Leamos qué dice la Biblia. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Fíjese. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Abraham no le dice, fíjese, Abraham todavía el Señor no le dice no desciendas, pero ya con Isaac cambia la cosa. Aleluya. Ya con Isaac Jehová le dice no desciendas. Isaac representa a Jesucristo. Si usted ve en la Biblia, Abraham iba a sacrificar a Isaac como en simbolismo de Jesucristo, el Hijo que vino a dar su vida. Entonces, Dios no quería que Isaac descendiera a Egipto. Y dice el verso 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. El 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán habitadas en tu simiente. Serán benditas, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y dice el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. En pocas palabras, era bonita, era hermosa. ¿Cuántos esposos tienen una esposa hermosa? Aleluya, mire, hoy sí se oyeron, pastor. Gloria a Dios. Es una bendición, el estar casado es una bendición. Aquel que no se ha casado, pídale al Señor que le dé una esposa. Es lo mejor que le puede pasar al hombre. Dice su palabra que el que haya esposa, buena cosa haya. Gloria al Señor. Algunos tienen miedo. No tenga miedo, hermano. A ver, alguien que me ayude. ¿Qué usted ve en lo que va de la palabra? ¿Qué usted capta? Alguien que quiera aportar, hermanos. A ver, hermano Argüello. Ok. Es como la cosecha. Ok. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Amén. Gracias, hermano. Así es, hermano. Gracias, hermano Airo. ¿Quién más? Amén. Ok, gracias. ¿Usted qué iba a decir? Ay, hermano, usted se adelantó. Ahí está bien. Ujú. Qué bien, gracias.
Ah, gracias, hermana. Gracias, hermana. Gloria al Señor. Exactamente. Gracias, pastor. Así es. Es que de esto se trata. No importa que usted esté adelante. Y es una broma, hermana. No, no tenga pena. De esto se trata. Eh, eh, porque podríamos ponerlo que solo el hambre es como como un espíritu de miedo, como decía usted. Pero también Dios puede provocar, como dice el pastor, porque Él provocó en ellos para llevar a cumplimiento su propósito. Recuerde que Abraham antes de salir de Ur era rico. Él tenía, él llevaba provisión. Pero hay ocasiones en las cuales nosotros podemos sentir que llevamos, pero dentro de sí no tenemos nada. Es importante entender esa situación. Y hay cosas en las que Dios opera por situaciones que Él quiere llevar su propósito a cabo. Puede ser que Él tengamos una comodidad tremenda y de repente Él nos esparza, Él nos quiera llevar a otro lado y eso hace provocar que venga el hambre. El hambre no la ponga solo física, el hambre significa los problemas, las situaciones, las dificultades, porque podríamos encerrarnos que solo es el hambre física, pero el hambre puede ampliar mucho, puede traer situaciones a la familia, a nuestras vidas. Y Dios en su misericordia, Él va a llevar a cabo su plan con nosotros. Gloria al Señor. Dice el verso 8 del 26. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca. Y ahí usted conoce la historia. Es una historia tremenda, hermanos. Se la dejo de tarea para que usted pueda estudiarla. No hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él promete estar con nosotros. Él le prometió a Abraham que Él estaría con él. Él le prometió a Isaac que Él estaría con él. Y como dice el pastor, que aún en ese lugar Isaac plantó y Dios fue el que le dio el crecimiento. Dios fue el que le dio la provisión. Dios lo bendijo en una forma especial que todo mundo deseaba ser como él. Que de manera que aquel rey mandó decir, cuidadito, por favor, eso estoy parafraseando, cuidadito me tocan a este hombre. El que me lo toque, ese muere. De tal manera que el hombre tenía algo especial, tenía a Dios, hermano. De esa misma forma que los hombres digan de nosotros, cuidado me tocan al amigo, porque sé que el Señor está con él. Olvídese, hermano. Y Satanás tiembla al escuchar esas palabras. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si Dios es el que está con nosotros, hermano, se puede levantar, dice la Biblia, un río. Se puede levantar lo que venga, que Él levanta bandera por nosotros. Y nos cuida y nos protege. Alabado el Señor. Acompáñeme allá para Génesis 41. Gloria al Señor. Yo siempre he creído, hermanos, que Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer los recursos para que nosotros podamos salir
de esa hambre, si llegase a pasar esa hambre, Dios siempre va a proveer. Dios es tan especial que Él va a proveer los medios, los métodos, los recursos. Porque cuando nosotros pasábamos esa hambre, Dios proveyó. Yo ahora lo veo que era Dios. En aquel tiempo yo no lo miraba que era el Señor. Yo pensaba que eran los hombres que tenían compasión de nosotros. Pero ahora lo puedo comprender que es Dios quien estaba con nosotros. Aún cuando yo no le servía. Aún cuando ni le conocía, hermano. Ni conocía ni su palabra. Porque yo me creé en un ambiente supuestamente católico, pero nunca íbamos a la iglesia. Fui 2 veces, 3 veces en mi vida. Entonces yo no conocía de Dios. Yo escuchaba así, pero no le conocía. Pero ahora puedo decir que fue el Señor el que nos guardó, el que proveyó, el que puso gente buena en nuestro camino, gente temerosa de Él y que nos bendijo. Fue una bendición. Y siempre siempre había gente positiva y gente negativa. Byron ya no conoció mucho nuestra historia. Él llegó ya cuando no, ya teníamos comida. Llegó cuando ya teníamos comida, pero Walter conoce mi historia. Sí. Y nuestra historia fue precaria, hermanos. Yo llegué a extremo de tener 10 años y tenía un par de zapatos de hule, de unas mocasinas de hule, no sé cuántos la conocen. De esas chafas, hermano, chafas, porque se miraban como de suela, pero eran de mentira. Eran para el lodo, eran para todo. Y yo deseaba, hermanos, siquiera un par de botas de hule. ¿Sabe lo que es un par de botas de hule? ¿Sí? Deseaba para ir a la escuela eso. Anhelaba, hermano. Y yo me iba a pie, yo le llamo a pie, sin zapatos. Sí, Señor. Eso era lo que había, hermanos. Pero gracias a Dios no me avergüenzo de eso, sino que le doy gracias al Señor. Porque Dios de una forma nos estaba preparando para este día. Gloria a Dios. Vamos les dije Génesis 41. Vamos a leer del 51. Génesis 41, 51. Mire, este es José ya allá en Egipto. Por eso le digo que Dios tiene propósitos grandes. Lo que el pastor decía, se cumple acá con José. Porque José fue llevado por Dios, no por los hermanos. Fue Dios el que lo llevó. Mire qué lindo. Allá Abraham no fue llevado por Dios. Isaac no fue llevado por Dios. Pero José sí fue llevado por Dios. José representa el Espíritu Santo, aquel que prepara el camino, aquel que prepara la tierra, aquel que va delante de nosotros, aquel que va preparando lo que usted va a hacer, lo que yo voy a hacer. La provisión, ese que está con nosotros, ese que nos cuida, ese que nos provee, ese que nos da, que nos enseña. Y dice su palabra, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es prosperar. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mire esto, note que José estaba en una posición tremenda, buena, pero aún así llama la tierra de mi aflicción. O sea que Egipto, hermanos, aunque haya provisión, aunque haya abundancia, es aflicción. Y dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron
a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. ¿Dónde hubo hambre, hermanos? En todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Aquí nos vamos a detener. Mire lo especial, lo profundo de esta palabra, hermano. La gente clama a Faraón. Pero hay algo que quiero que usted se lleve a casa hoy en esta noche. Ahí. Todo el pueblo clamó a Faraón por pan. ¿Y qué dijo Faraón? Aleluya. Id a José y haced todo lo que él os diga, hermanos. Mire qué tremendo. Faraón tenía todo el poder de decir, este pan es mío. Si era el rey ahí, hermanos. Él podía decir, hey, yo le voy a dar pan, y van a gloriarse. Pero el diablo no puede dar este pan de vida. El diablo no puede dar el pan de Jesucristo. No, Señor. Decía el hermano del Salvador, aquel chaparrito, ¿cuál zapato? ¿Cómo se llama? Neto. ¿Cuál zapato? Dijo el hermano Neto, si el diablo no puede dar ese pan de vida. ¿Qué dice? Más, sin embargo, dice, id a José. Es importante ir al Espíritu Santo. Cuando venga esa hambre a nuestras vidas, hermano, si viniese esa hambre espiritual a nuestras vidas, lo primero que tenemos que ir es al Espíritu Santo y pedirle dirección. Dame donde hay, dirígeme a qué hago, dirígeme dónde voy, dirígeme a qué hacer. Pero sabe que muchas veces la gente, aún los cristianos, van a pedirle a Faraón. ¿Qué significa el mundo? ¿Qué significa Satanás? ¿Qué significa todo lo que está fuera del Señor? Pero el Señor quiere que esta iglesia venga al lugar correcto. A el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué hago? Muchas veces dirá, quédate ahí tranquilo, sentado. Muévete. Muévete a la izquierda. Muévete a la derecha. Vete para adelante. Y eso cuesta, hermano. ¿Sabe que eso es lo que más cuesta? Pedir la dirección. Pero más sin embargo dice, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar, ¿de quién, hermanos? De José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Aquí no dice que venían a comprar de Faraón. No, Señor. De José. Y mire, aquí entra el detalle de lo que la hermana hablaba. Porque si el padre y el hijo, que Abraham y Isaac, hubo hambre y descendieron y llevaron a sus esposas, ahora este no lleva uno, no lleva dos, lleva a sus hijos. ¿Sabe que cuando el hambre espiritual viene a nuestras vidas, lo primero que nosotros mandamos al mundo es a nuestros hijos? Y nuestros hijos buscando pan en el mundo. Dios no quiere que hagamos eso, hermanos. Dios no quiere que hagamos eso. Él dice que Él es el pan de vida. Si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, salud, hermano. Si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, nuestros hijos no van a salir
a buscar. Va a haber en casa, va a haber alimento, va a haber provisión. Pero la escasez llega cuando nosotros dejamos de hacer algo. Dejamos de sembrar, dejamos de acumular. Porque hay que acumular. El Señor dice que hagamos tesoros allá en los cielos. Allá en el banco que el hermano Byron nos enseñó que tenemos un banco, ¿verdad? Entonces quiere decir que si nosotros acumulamos en los cielos, en ese banco celestial, cuando nos quedáramos escasos, podemos decir, Señor, dame un poco de lo que tengo ahí acumulado. Y el Señor, sí. El problema es que a veces sobregiramos la tarjeta, hermanos. Y no hay. Entonces llega la escasez. Y vamos sacando crédito siempre. Crédito espiritual. Y se acabó el crédito. De manera que llegamos a un extremo que no hay. Y empieza el hambre en casa. Ese hambre, como le dije, representan problemas, dificultades, situaciones en las cuales nos alejan, nos separan del Señor. Y los primeros que mandamos para Egipto son nuestros hijos. Veamos lo que dice la Biblia. Dice el 42, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? O sea, les pregunta, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. ¿Cuántos descendieron, hermanos? 10. ¿Y cuántos creen que debían de haber ido? 11. Pero más, sin embargo, fueron 10. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Es tremendo eso. Una de mis preocupaciones, hermanos, es, cuando digo preocupaciones, no es que esté atemorizado, es una de mis plegarias al Señor es que mis hijos no desciendan allá. Ese debería ser nuestro primer objetivo como hijos de Dios, como cristianos, que nuestros hijos no desciendan allá. No permitir que nuestros hijos sirvan a Satanás. Yo creo fielmente que Dios está haciendo una revolución en nuestra iglesia tremenda, hermanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero desde hace unos 3 meses nuestra iglesia como que no crece, como que no crece en cuanto a números. No sé si se da cuenta. Hay una falta de asistencia, a veces no se llenan todas las sillas, pero cada vez que va a haber algo especial, el diablo se lanza con la iglesia. Yo creo fielmente, hermanos, que Dios está haciendo una revolución espiritual en nuestras vidas. Dios nos ha traído profetas, nos ha dado palabras, nos ha dado promesa. Es cuestión que nosotros permanezcamos en el lugar correcto, que no nos desesperemos, que no nos movamos, sino que seamos sensibles a la voz de Dios. Yo creo que Dios va a hacer algo especial con esta iglesia, pero es cuestión que nosotros nos rindamos a Él por completo. Cuando nosotros nos rindamos al Señor de una forma especial, Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que usted y yo podemos hacer, pero llega un límite en el cual ya no podemos más. Solo el poder de Dios puede hacer. Entonces, permanezcamos firmes, fiel a Él. Aleluya. Vamos a Génesis 45:5.
Usted conoce la historia. La hermana ya nos relató ahí la historia, nos adelantó parte de la historia. Usted conoce que una vez Jacob envía a sus hijos a comprar comida. Acontece una película, le llamo yo, porque es algo, si usted no ha leído esa historia, se la recomiendo. Yo cada vez que la leo me hace llorar porque es una historia tremenda, hermanos. Cómo José se les revela, cómo José trata de ocultarles su identidad primero y luego cómo se les revela y cómo se les muestra. Ellos no tenían ni idea de lo que estaba aconteciendo en esa historia, pero es algo especial. Se la recomiendo. Hasta el inconverso llora con esa historia. Sí, Señor. Génesis 45:5 dice, aquí ya José hablándole a sus hermanos, porque ellos todavía no lo asimilaban, pero José les deja saber cuál era la causa o quién lo había enviado a Egipto. Dice el verso 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire qué hermoso, hermano. Para preservación de vida. O sea, y Jesús acá dice que Él es el pan de vida. Es maravilloso cómo Dios trabaja, hermanos. Cuando usted y yo estamos en el lugar correcto donde Él quiere, Él va a preservar su vida. Él va a proveer lo necesario para su casa. Él va a proveer recursos para sus hijos, para mis hijos. Él va a proveer recursos para esta casa. Pero es cuestión que nosotros nos permanezcamos fieles al Señor, firmes, que no importa lo que se levante en contra de nosotros, y Dios hará su obra. Y dice el verso 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Mire qué bonito. Aleluya, hermano. ¿Qué le pasa? Dijo el hermano. Lo puso por padre de Faraón. Una declaración profunda, hermanos. Nosotros, hermanos, nosotros como hijos de Dios somos gobernadores de esta tierra. No Satanás tiene que gobernar a nosotros. Nosotros gobernar a Satanás. José era el segundo, pero él ahí no dice, es que yo aquí soy el segundo, mano. Y no, ¿qué le pasa? Yo soy padre de Faraón y gobernador de todo Egipto. Con esa mentalidad vamos a salir esta noche. Diciéndole a Satanás, yo soy gobernador tuyo. Y tú vas a hacer lo que yo diga. Yo soy padre tuyo. Yo soy gobernador de este mundo. Nosotros así debemos de actuar como hijos de Dios. Y le garantizo que las cosas van a cambiar. Porque Dios nos ha dado autoridad, hermanos. Dios nos ha dado una autoridad que, mire, tremenda, hermano. Y ser hijo de Dios es la autoridad máxima. Muchos creen que Donald Trump es la autoridad máxima. No, hermano. Mientras no tenga a Jesucristo en su corazón, no lo creo. Pero usted y yo tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios y por lo tanto ser padres de Faraón, padres del diablo acá. Él tiene que hacer lo que nosotros digamos, no hacer lo que él dice. Vamos a Juan de regreso. Juan 6:47.
Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Eres bello, Padre Celestial. Gloria a Jesús. Génesis 6, perdón, sí, 6:47. Vamos a leer desde el 35 en adelante, hermanos, perdone. Ya habíamos leído ese pasaje, pero lo vamos a volver a leer para agarrarle el contexto. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Mire qué lindo, hermano. El 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigue insistiendo. El 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que me envió de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El 48. Yo soy el pan de vida. Vuelve a repetir. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contenían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera, porque es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria al Señor. Aleluya. Más claro no se puede. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Adoramos tu nombre, Señor. Vamos a darle gracias a Dios por el pan
que Él nos ha dado, ese pan espiritual. Y también le vamos a dar gracias por el pan físico que nos ha dado, porque Él ha sido bueno. Escuchábamos los testimonios de mis hermanos y escuchar que Él les ha dado en abundancia es una bendición. Pero además de ese pan físico, el que más necesitamos nosotros es ese pan espiritual para poder tener vida y vida eterna juntamente con Jesús. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias. Padre eterno, te honramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por